Vamos a hablar sobre los exámenes de gabinete en reumatología. Los exámenes de gabinete son aquellos prácticamente imagenológicos que nos ayudan a estudiar los cuadros reumáticos. Entre los más frecuentes en su uso son la radiografía convencional, la ecografía o ultrasonido musculoesquelético, la tomografía axial computada o computarizada, llamada comúnmente TAC, la resonancia magnética, la capilaroscopía y otros que posteriormente veremos. La radiografía convencional sigue siendo el método de imagenología más utilizado en reumatología, puesto que es relativamente económica, fácilmente disponible y se puede realizar casi en todos los lugares. Proporcionan información acerca de las lesiones óseas que puede tener el paciente reumático, como por ejemplo erosiones en las superficies de los huesos, la presencia de excrescencias o osteofitos, la esclerosis subcondral, si hubieran quistes óseos o calcificaciones sobreañadidas, etc. Sin embargo, la radiografía no nos orienta sobre el daño articular temprano, tampoco sobre lo que ocurre en las partes blandas. Indirectamente podemos apreciar el daño del cartílago porque nos muestra la disminución del espacio articular. Los cambios que se detectan en la radiografía nos pueden orientar acerca del diagnóstico de diferentes patologías, como por ejemplo la osteoartritis, la artritis reumatoide, la gota, la artritis psoriásica, la espondilitis anquilosante y otras patologías. Una de las desventajas más importantes es, al ser de baja sensibilidad, no podemos apreciar bien los tejidos blandos, el cartílago, los músculos, los ligamentos, los tendones, la sinovial y, como dijimos, tampoco nos ayuda en el diagnóstico del cuadro cuando se encuentra en una etapa temprana. En esta imagen mostramos un paciente con unas rodillas en genu varu que están deformadas con las rótulas hacia afuera, formando un arco. Cuando vemos las radiografías podemos ver que existe claramente una desviación de los ejes de ambos miembros inferiores con externación de las rótulas hacia afuera, una pérdida del espacio articular, a predominio del compartimiento interno, a tal punto que en el lado izquierdo prácticamente no se ve. Esclerosis subcondral con una imagen blanquecina que está reforzando los bordes de los huesos, excrescencias óseas con presencia de osteofitos, que es sobrecrecimiento óseo en los bordes femorales y tibiales. En estas radiografías podemos ver el estado de la columna. También en estas proyecciones se puede ver fácilmente todos los cuerpos vertebrales, el espacio que hay entre ellos. Indirectamente podemos apreciar los discos intervertebrales. En la imagen de la izquierda podemos ver que hay esclerosis en los huesos, hay excrescencias, osteofitos, nos está hablando de una espondiloartrosis. El ultrasonido o ecografía osteomuscular es una técnica que es relativamente barata, es de fácil acceso, puede ser portátil, cómoda para el paciente, es inocua porque no produce dolor y se puede apreciar al paciente en movimiento, es decir, que es dinámica. Es un instrumento totalmente fiable, se puede reproducir una y otra vez lo que se ha obtenido, es bastante factible. Y ha mejorado mucho su definición gracias al modo Doppler, que nos puede ayudar a ver el flujo sanguíneo en los pequeños vasos y nos orienta sobre la patología, si es inflamatoria o no inflamatoria, gracias a que refleja la neovascularización a consecuencia de la actividad inflamatoria. Permite detectar y cuantificar el derrame de una articulación, si hay engrosamiento en la membrana sinovial
o si están las erosiones óseas en las superficies óseas, aun cuando éstas no puedan ser vistas por la radiografía convencional. De este modo nos ayuda a la detección de la etapa temprana de una enfermedad, es decir, facilita evidenciar un proceso subclínico. Permite también evaluar las estructuras periarticulares y extraarticulares, como pasa con la inflamación de las bursas o bursitis, de los tendones, tendinitis o la tenosinovitis, rupturas tendinosas, presencia de calcificaciones, presencia de quistes, etc. Puede emplearse también en el monitoreo del proceso inflamatorio, saber si es que está haciendo efectividad el tratamiento que se está empleando en el paciente, si hay daño articular que está progresando, y también una herramienta muy útil como guía para procesos invasivos, es decir, que se puede hacer punciones y hasta intervenciones con la ayuda de un equipo de ultrasonido. En estas imágenes podemos ver también imágenes de la rodilla. En la imagen de arriba estamos viendo la parte del compartimiento interno. Podemos ver el menisco que está heterogéneo, los rebordes óseos que están mostrando la presencia de excrescencias de osteofitos, un ligamento lateral interno que es irregular, engrosado. En la parte de abajo estamos viendo la interlínea articular. En este caso el transductor está puesto en la parte encima de la rótula con la rodilla flexionada del paciente. Podemos ver que el cartílago no es lo suficientemente homogéneo como debería ser, ni oscuro. Esa heterogeneidad y esa pérdida de su color oscuro nos está diciendo que el cartílago se encuentra en mal estado y bastante adelgazado. La tomografía axial computada es un estudio bastante caro, pero muy útil para la detección de anomalías óseas que muchas veces pasan desapercibidas a la radiografía convencional, como por ejemplo erosiones, esclerosis, neoformaciones óseas o fracturas. Es un estándar de referencia sobre todo para detectar destrucción ósea en el caso de infecciones o también de neoplasias. Permite visualizar imágenes calcificadas con una alta resolución. Su desventaja es la baja sensibilidad para el estudio de los tejidos blandos, porque no puede distinguir entre los diferentes tejidos, en especial si hay cambios en la membrana sinovial, hay engrosamiento de la membrana sinovial o hay hiperemia ósea. Y además tiene el problema de la elevada radiación ionizante que produce. En esta imagen podemos ver a la izquierda una vértebra que está sufriendo una fractura. La plataforma superior de la vértebra está descendida, básicamente destruida. En la derecha tenemos una imagen de un paciente con un corte sagital que podemos ver la destrucción en dos niveles de la columna dorsal. Son imágenes osteolíticas que luego se pueden corroborar en los cortes transversales, donde se puede ver los cuerpos vertebrales muy destruidos, ¿no?, con imágenes osteolíticas y grandes cavidades dentro de los cuerpos. La resonancia magnética es un estudio que sirve para detectar los cambios tempranos en los tejidos blandos. Es altamente sensible en la detección de sinovitis, tenosinovitis o entesitis y sirve tanto para su diagnóstico como para su control. Es también especialmente útil en mostrar lesiones destructivas e inflamatorias en las articulaciones periféricas, especialmente en reumatismos inflamatorios y degenerativos. Puede hacerlo en forma temprana y aporta información pronóstica en la artritis reumatoide y las espondiloartropatías. Es el mejor método para detectar y hacer el seguimiento de la evolución de la inflamación de las articulaciones sacroiliacas. Es el único método que puede demostrarnos el edema óseo en las sacroiliacas y por lo tanto ayuda al diagnóstico temprano de la enfermedad de la sacroilitis. La resonancia magnética no emite radiación ionizante a diferencia de la tomografía y por lo tanto no aumenta el riesgo de malignidad. La desventaja mayor es que es
bastante cara, tiene un costo tan elevado y no existe el equipo en todos los lugares. Entonces aquí vemos imágenes de resonancia. A la izquierda podemos ver una imagen de una columna en un corte sagital y podemos ver básicamente la herniación de un disco vertebral que está entrando hacia el canal medular y está en contacto con la médula espinal. A la derecha vemos las imágenes de una rodilla, una en corte sagital y la otra en corte coronal, donde se puede ver la fractura del menisco interno con imagen de fusión, es decir, de derrame, y un pequeño ostocondroma en la parte superior. Si vemos las articulaciones sacroiliacas, tenemos en proyección T1, ¿no? Se puede ver claramente el borde irregular de la articulación y también el contenido inflamatorio a nivel de ese borde. Cuando hacemos en la proyección STIR con supresión de grasa, podemos ver más fácilmente que efectivamente se trata de edema óseo que está mostrando la inflamación a ese nivel. La capilaroscopía es un estudio que se utiliza para ver el lecho de las uñas y los capilares a nivel de ese lecho. Es un estudio económico, accesible, portátil, reproducible, muy fiable, que precisamente sirve para apreciar los capilares del segundo al quinto dedo de ambas manos. Es particularmente útil cuando se quiere estudiar la microcirculación en algunas enfermedades autoinmunes. Puede mostrarnos anormalidades en cuanto a la arquitectura, al tamaño de las asas capilares, que pueden estar dilatadas, a si hay o no el número normal de capilares o existen áreas avasculares, etc. Tenemos una imagen en la que se está viendo precisamente el lecho ungueal, los capilares llegan en forma paralela y aquí podemos ver que hay zonas que hay disminución de capilares y otros capilares que son ensanchados, gruesos, megacapilares y otros que son tortuosos. Puede ser pues la capilaroscopía un diagnóstico útil en enfermedades como la esclerosis sistémica, la enfermedad mixta de tejido conectivo, el síndrome de Sjögren, la dermatomiositis, que son enfermedades autoinmunes. También es útil en la intoxicación por algunas sustancias como el cloruro de vinilo o cuando hay traumas repetidos por herramientas vibratorias. En el fenómeno de Raynaud nos puede ayudar a diagnosticar si es primario o secundario y también se ha visto que es útil en la acrocianosis, especialmente de los pacientes que viven en la altura. La artroscopía es un estudio que permite la visión directa de la membrana sinovial, es el cartílago. Prácticamente es la única forma de poder ver directamente el cartílago y la sinovial y poder hacer una intervención sobre estas estructuras. Permite la inspección articular completa, se puede obtener biopsias sinoviales mirando directamente y es muy específica y sensible. A diferencia de las biopsias que pueden hacerse a ciegas, donde muchas veces se complican y no dan la información suficiente. La visión directa de la sinovial es un patrón de oro para la evaluación de la sinovitis y sirve de comparación para otras técnicas como la resonancia magnética, la ecografía de alta resolución. Su aporte en el campo de la investigación realmente ha sido alto y sirve especialmente para el control de la evolución del enfermo y el efecto de los fármacos. También su utilidad en el tratamiento quirúrgico, porque a través de la artroscopía se puede hacer lavado articular, sinovectomías, biopsia articular, cirugía de meniscos, extracción de cuerpos libres, etc. La gran desventaja que tiene es que hay muchas dificultades para su aprendizaje, especialmente porque no hay una coordinación con sus cirujanos ortopedas, especialmente traumatólogos. Además, el coste del procedimiento está asociado a que se necesita disponer de quirófanos, de anestesia general muchas veces y sobre todo de que
no se encuentran correlaciones entre los cambios sinoviales y los parámetros clínicos, los parámetros biológicos y radiológicos de la actividad de la artritis. Entonces, a veces el enfermo muestra mucha lesión y, sin embargo, clínicamente no se encuentra tan afectado. Tenemos una imagen en la que se está viendo a la derecha una artroscopía de rodilla. Se tiene que introducir dos tubos, uno para observar y el otro para maniobrar, y eso nos puede permitir ver la imagen del cartílago, que normalmente es bien lúcida, brillante, blanquecina, y no como el que estamos viendo en la imagen, donde se ve bastante agrietado, de diferente color, que está demostrando su mala calidad, su envejecimiento. La gammagrafía ósea es también una técnica que se utiliza en el diagnóstico de la reumatología. Es indispensable en la patología osteoarticular en algunas circunstancias, especialmente cuando hay alteraciones de metabolismo aberrante, ya sea porque hay alteraciones en la vascularización del hueso o porque existe alguna actividad osteoblástica, es decir, de tipo neoplásica. Mantiene una relación complementaria con la radiología, y es decir, que muchas enfermedades que se diagnostican por radiografía convencional pueden ser complementadas por gamografía, y en forma precoz nos puede demostrar la aparición de alteraciones radiológicas, tomográficas o de resonancia magnética. Existen varios parámetros gamagráficos característicos de algunas enfermedades reumatológicas que ya suelen ser de bastante especialidad. Actualmente hay nuevas técnicas como la tomografía por emisión de positrones, como la tomografía SPECT y la fusión de imágenes funcionales y anatómicas, que están demostrando sobre todo mejorar el diagnóstico de la patología tumoral ósea benigna y maligna. También la osteoartritis, la patología infecciosa o incluso la vasculitis de gran vaso. Tenemos unas imágenes gamagráficas. El paciente recibe un radioactivo, que es un material marcado con radioisótopos que van a ir al lugar específico donde pueden ser captados, especialmente donde hay mayor vascularización. Los radioisótopos que se utilizan generalmente son el tecnecio 99, pero pueden utilizarse también el gadolinio, el cadmio. Y en la imagen, que es lo que estamos viendo, que en las zonas donde existe un tumor hay una mayor captación, y podemos ver que este tumor tiene metástasis en varias partes del cuerpo. Lo mismo en este otro paciente. Estamos viendo la imagen que se ve en un paciente que tiene un tipo de neoplasia que se llama mieloma múltiple, que es un cáncer de células plasmáticas, que muchas veces acude al reumatólogo por dolor óseo en varias partes del cuerpo. Muchas veces tiene una fractura vertebral sin tener una osteoporosis. Entonces, cuando hacemos la gammagrafía podemos ver varios puntos en los que se encuentra desarrollándose este tumor en los huesos, un tumor de células plasmáticas. En conclusión, aunque se han validado cada una de estas herramientas para las enfermedades reumáticas, el médico debe emplear aquellas que le proporcionan mayor información, que le guían al diagnóstico definitivo del paciente, le ayuden a controlar la evolución y a conocer el pronóstico. Siempre hay que tener en cuenta las posibilidades económicas del paciente, por supuesto. Cada uno de estos estudios son necesarios y adecuados cuando el criterio de su elección se ajusta a sus ventajas y desventajas, lo que ha de llevar al aprovechamiento máximo del estudio. Eso quiere decir que a la hora de evaluar un paciente tenemos que considerar las posibilidades que tiene el paciente de hacerse y el beneficio que le va a traer el estudio, la información que le va a traer, sobre todo en cuanto a la existencia de una enfermedad reumática, la gravedad, el pronóstico. Gracias por su atención.